que me escuchas esta mañana en ¿Qué tal, Fernanda? Te quiero preguntar, a ver, ¿cuál es tu periódico favorito? ¿Eres de los mexicanos que heredaron la preferencia de sus padres o de sus abuelos, no sé, por un diario en específico? Fíjense, así como el detergente para la ropa, no es broma, ¿eh? La marca de aceite para cocinar y el médico de confianza, uno también hereda, pues, estos pequeños detalles del periódico que se lee en casa. Sí, desde muy pequeños. Al abandonar el hogar de nuestros padres y comenzar nuestra propia familia, vida o estar solos, adoptamos viejas costumbres que funcionaron en el pasado. Una de ellas es sin duda el periódico que llegaba a todas las casas, digo, en las mañanas a nuestra casa, todas las mañanas. O aquel diario que solíamos comprar en el puesto de la esquina o las revistas que se usan en casa. En fin, estoy hablando de aquella maravillosa época en la que adquirir una suscripción de tu periódico favorito era todo un acontecimiento familiar, empezando por la ideología política de los mayores, sin olvidar la sección de sociales y la cartelera para los hijos adolescentes y, bueno, obvio que para los niñitos las caricaturas. Textualmente era un ritual, era una tradición, porque esos grandes diarios de circulación nacional, con historia que sustenta un prestigio importante, se despepitaban, discúlpenme la expresión, entre la familia. Llegaba el periódico, el señor agarraba su primera plana. Y así se iba dividiendo entre los de la familia para todos leer el mismo periódico, reunirse en función de tener y leer el periódico. Uno de estos casos es precisamente el periódico Excelsior. Sí, nace en las primeras horas del 18 de marzo de 1917, fundado por Rafael Alducin como el gran diario matutino que acompañó su nombre con la inolvidable frase «El periódico de la vida nacional». Esa mañana, al despuntar el alba, el número inaugural del Excelsior ya debía de estar en las calles. Pero, ¿qué creen? La rotativa de segunda mano, bautizada así por vieja y fea, se descompuso y atrasó absolutamente toda la impresión del periódico. En la calle los papeleritos, que así les decían antes, esperaban con ansias los primeros ejemplares del nuevo diario mexicano para empezar a gritar sus noticias por toda la Ciudad de México. Pero el retraso originó que se desesperaran tanto que comenzaron a apedrear las ventanas del periódico que se ubicaba en la calle de Colón, en su cruce con Rosales. Por cierto, esa casa se encontraba donde hoy está la Torre del Caballito, a un costado de Paseo de la Reforma, a pocos metros de la histórica sede, que fue testigo de innumerables acontecimientos históricos del Excelsior hasta hace muy pocos años. Pero bueno, regresando a la mañana del 18 de marzo de 1917, es memorable el momento en el que Rafael Alducin sale para calmar los apedreos de los papeleritos. Lo malo es que para cuando por fin lograron imprimir los ejemplares, pues ya era casi mediodía. Ya los niños y jóvenes repartidores pues ya ni estaban ahí afuera. Entonces, ¿qué creen? Pues no hubo otra solución que los mismos redactores fueran los encargados de distribuir el periódico en toda la ciudad, marcando así un azaroso inicio encabezado por este señor Alducin, el joven empresario del periodismo, nacido en San Andrés, Chalchicomula, Puebla, en 1889. Total, a principios del siglo XX, Rafael se traslada a la capital del país para continuar con sus estudios en Derecho, pero fíjense que le atrae mucho la industria editorial. El mayor líder en el ámbito de la empresa en aquel momento era un periódico llamado El Imparcial. Total, Rafael visitaba frecuentemente las oficinas de este diario porque era muy amigo del hijo del dueño, Rafael Reyes Espíndola. Y fue en ese lugar donde aprende los conocimientos que después va a aplicar en sus proyectos. Otra pasión que tiene este hombre fueron las carreras de autos. En 1913 compra la revista El Automóvil en México
y después con el escritor y editor José de Jesús Núñez y Domínguez, establece una imprenta. A los 2 años, ¿qué creen? Compra también Revista de Revistas. De hecho, son estas publicaciones y la imprenta los precedentes que darían vida al periódico Excelsior. En un momento en el que también pues están estrenando por ejemplo, una constitución y Venustiano Carranza se convierte en el presidente de la República Mexicana. Imagínense la historia de este periódico. En sus inicios, Excelsior contó con grandes intelectuales como Manuel Flores, Carlos Díaz Dufo, y así. Aquí en el Excelsior empezaron siendo periodistas muy jóvenes. Manuel Becerra Costa, Rodrigo de Llano, en un proyecto con un programa editorial que hacía énfasis en contribuir a la reconstrucción de México. Sí, recordemos que México en ese momento pues acababa de vivir una terrible guerra interina y aunque en Excelsior, pues Excelsior recibe en ese momento el apoyo carrancista, esto no impidió que ejerciera la crítica imparcial contra el gobierno de don Venustiano, y esas eran ya palabras mayores para esos tiempos. La imagen de periódico católico y conservador tuvo su mayor esplendor en el año de 1922, cuando saca la campaña, acuérdense, para establecer el Día del Festejo a las Madres en México. Es gracias al Excelsior que celebramos y seguimos conservando en nuestros días el famosísimo 10 de mayo. Años más tarde, pues otro periodista se convierte en el director de Excelsior, tal vez el más recordado por el famoso episodio en que se enfrenta al gobierno para defender la libertad de expresión. En el año de 1976, estoy hablando nada más y nada menos que hoy don Julio Scherer García. Y pese a su accidentado inicio, los intentos de censura, los cambios de director, todos los contratiempos que golpean al periodismo en México, Excelsior se logra mantener de pie durante más de 100 años gracias al rescate y a la idea y a la necedad de don Olegario Vázquez Raña. ¿Cómo olvidar aquella llamada que don Olegario le hace a su hijo Vázquez Aldir, a Olegario, y le dice: acabo de comprar el Excelsior? ¿Qué, papá? Encárgate. Y miren, por las páginas de este periódico han pasado los acontecimientos más trascendentes de México y el mundo. Periodistas todos, los más reconocidos. Los fotógrafos, bueno, imagínense el acervo que tiene el Excelsior en fotografía. Los más destacados. Hoy en día, el acervo histórico del Excelsior representa un testimonio imprescindible en la vida de nuestro país. Después de escuchar este periodismo de vida, yo te pregunto a ti que me escuchas y que me ves, ¿tú tienes un periódico que hoy sigues leyendo que te parece tu consentido? Que a lo mejor tu familia lo pedía desde pues que eras niño. ¿Sigues leyendo el mismo periódico? ¿Has cambiado? ¿O ya no lees el periódico? A lo mejor ya te fuiste a una forma digital. O sea, a lo mejor viviste la transición del papel a las versiones digitales de muchos de los periódicos nacionales que tenemos hoy en día. Por ejemplo, La Fuerza del periódico Excelsior queda impresa todos los días. Pero también la fuerza digital que tiene ya es muy, muy importante. Muy importante. Entonces, algunos hemos tenido que transcurrir entre el papel y pues todo lo demás. Me acuerdo, por ejemplo, ¿te acuerdas que una característica del periódico era que te ensuciaba las manos? Las manos. Te dejaba las manos y todos eran como en tonos gris-negro. O sea, no había periódicos a color. Bueno, cuando compran el Excelsior, la familia Vázquez Raña, nuestros jefes deciden hacerle un diseño muy sacale punta y ganan un premio a nivel internacional por el diseño del Excelsior en ese momento, a color y todo, pero además tenía la característica que ya no ensuciaba las manos.
Ya no te quedaba Dejaba. la tinta. Eso era un avance importante. Yo siempre he dicho que el periódico es lo más calientito que puede haber. Espero me hayan entendido en qué sentido lo digo, porque es cierto, es lo más calientito, Sí. ¿eh? No hay nada que te tape más que un periódico, pero lo digo en una metáfora. El periódico es lo más calientito que puede haber. ¿Cómo quedan las letras impresas? ¿Cómo... Cuando llegó a mis manos un ejemplar de los 100 años del periódico Excelsior, sentí un golpe en el corazón bien bonito. Así de, uff, qué 100 años. ¿Quién tiene 100 años entre los que estamos escuchando el programa? ¿Qué tal, Fernanda? Pues, ¿qué medios tienen incluso 100 años sobreviviendo a situaciones tan complicadas de Tan repente, complicadas. ¿no? En un México de 1917, en un México bronco, en un México que se estaba pues constitucionalizando porque acababa de pasar el asunto de la Constitución, entonces de la nueva Constitución. Pero fíjate entonces, cómo... Habría que preguntarle a Pascal o a don Olegario, ellos saben, ¿no? O al gallo, a Olegario Vázquez Aldir, si alguna vez se dejó de imprimir el periódico por un asunto de gobierno o por alguna circunstancia, no sé, el terremoto o alguna... O sea, si hay algún momento en la historia del periódico Excelsior que se dejó de imprimir, valdría la pena. ¿Tú qué periódico recibías en casa de tus papás? Con de tu mamá. mis papás, el Universal, ¿Y cuando era tú, chico. Carlos Armando? Yo también, y a mí me gustaba por los horóscopos nada más. Me acuerdo mucho de eso. Es que te digo que despepitábamos del periódico para que cada quien tuviera su sección. Sí. Y yo decía siempre, sí, sí salió esto, sí salió esto, sí salió esto. Hasta que me tocó estar en un programa de radio donde yo escribía los horóscopos y dije, ay, no. No, no salió. Sí salía también, te lo juro. Hablaba la gente para Oye, decir, me qué pasó. Y yo, ¿En serio? sí, pero bueno, obviamente yo los escribía inventando cosas, ¿no? ¿Cómo crees? Y Sí, sí pasaba. O sea, pitonizo. Pero eran de broma. Según yo, se entendía que eran broma, pero la gente sí hablaba diciendo, es que a mí sí me pasó. ¿Cuándo salen los Tú, horóscopos? Rafa en los controles. Rafa Hernández, el que maneja el barco. El Excelsior, fíjate. Sí, también nosotros el Excelsior. Digo, evidentemente, pues tenías consulta de otros diarios, pero ¿por qué había esa... Había familias en México que tenían una cosa muy entrañable con el periódico Excelsior. El periódico de la vida De nacional. la vida nacional, sí, claro. Bueno, pues hoy hay un proyecto muy interesante donde va a venir Teresa Matarredonda a platicarnos de este proyecto del Excelsior, que creo que bien vale la pena conocer. Es un rescate interesantísimo. Y bueno, hoy lees el periódico, yo sigo leyendo el periódico. Uno, que es el Excelsior. Todos los demás, bueno, incluido también, es digital. Pero en las Sí, claro. mañanas sí le echo sus ojeaditas. El Excelsior. Y suscrita también estás el Excelsior, ¿no? O sea, Sí, te- claro. Sí, por supuesto. Sí, claro que sí. Luego, cuando lo llevaban a la República Mexicana, el Excelsior, yo viajaba con el Excelsior en la mañana. Pero es increíble, ¿no? O sea, cómo se distribuye el periódico a nivel nacional. O sea, que para que todos los días a las 9 de la mañana en el pueblo más alejado, en el kiosco, esté el periódico Sí. Excelsior. O sea, la forma de En los distribuirlo. vuelos que yo tomaba a las 6:20 de la mañana, más tardar 6:20, que para llegar a hacer el programa, porque acuérdense que no duermo fuera, entonces, fuera de mi casa, entonces vengo, ahí viajaba yo en el mismo avión con los paquetes. Órale, qué Y padre. entonces llegaba a entregarle los paquetes al director de la plaza de Grupo Imagen para que entonces a la vez lo entregara a la gente que lo iba a repartir. Algo que tienen que vivir los chavos, a pesar de la tecnología y de sus aparatitos y de toda la madre del muerto que hacen a través de sus aparatos, yo llevaría a mis hijos algún día, ojalá ustedes puedan hacerlo, a Bucareli a las 4 de la mañana. Levantarlos, órale, 3 de la mañana, vámonos. Y que vean en Bucareli lo que sucede con los periódicos y las revistas. Se tienen que echar un tamal, forzosamente, y tienen que echarse un buen cafecito. Pero el movimiento que hay en la calle de Bucareli, yo lo viví muchos años
porque a todos los voceadores los iba yo a saludar por la revista Fernanda. Mm. Es fascinante lo que pasa ahí, fascinante. Tú no puedes creer que haya tanta gente despierta tan en la madrugada para que tú tengas el periódico cerca de ti. ¿Y cómo lo acomodan? Porque O van las incluso revistas, me cómo meten la en sección acomodan, y cómo todo, las sí, van sí, a... De verdad, es un asunto que vale la pena. Y el ambiente que hay, el atolito, el cafecito, los tamales, porque pues hay mucha gente trabajando. Yo Claro, iba sí. todos los meses a Bucareli con los voceros. ¿Cómo le va, don? ¿En qué le ayudo? ¿Qué revistas lleva? No, pues, ay, oiga, no lleva la de Fernanda. No, pues, ¿esa cuál es? Pues, esa soy yo. Oye, póngala la revista, ándele, no sea. No sea díscolo. No, pero esa no le va a ir bien. ¿Por qué, oiga? Pues porque no tiene chichis y nalgas. Pues no importa, llévela. Pero tiene- Te lo tiene- juro, tiene- es en serio, es en serio. Yo tengo muchas anécdotas en Bucareli a las 3:30 de la mañana con los voceros y cómo acabaron queriendo a la revista Fernanda. Pues sí. Repartíamos más de 60,000 Una cuestión de ejemplares. labor, de trabajo arduo. Imagínate, repartíamos más de 60,000 ejemplares, no es cualquier cosa. Claro.